Buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación sobre un tema fascinante que son las especies reactivas de oxígeno, no solamente en el cáncer, sino en cualquier enfermedad, porque realmente son uno de los temas más fascinantes que podemos encontrar en la medicina y en la biología. Es un tema fascinante porque todavía desconocemos muchas cosas y porque se trata de un proceso altamente dinámico y al ser algo que no tiene una estabilidad, no es tan sencillo decir el uso es así o es asao. Es un tema como digo, de mucha complejidad y su uso va a tener grandes diferencias si estamos planteando hacer el uso de las terapias antioxidantes, por ejemplo, como un mecanismo de prevención para un tumor, o por el contrario, que hacemos una terapia prooxidativa en un paciente que ya ha desarrollado un tumor o incluso en un paciente que está con un tumor muy avanzado y nos planteamos si nos interesa hacer una terapia prooxidativa o antioxidativa. No lo sabemos. La realidad es que quien diga que hay que hacer esto o aquello, yo no voy a decir que miente, pero desde luego sí que digo que podríamos buscar muchas respuestas que no justificarían una eh, tan sencilla respuesta. Y esto es así de complejo, primero porque las especies reactivas son muy complejas, en segundo lugar porque va a depender, cuando hablamos de especies reactivas no estamos hablando de un bloque homogéneo, estamos hablando de especies reactivas que están extracelulares, que están intracelulares en el citosol, que están en el retículo endoplasmático, que están en la mitocondria, que están en el núcleo, que están en montones, están en los peroxisomas y no están de una manera regular. Por lo tanto, el cómo, en qué cantidades, en qué concentraciones se encuentra en relación también a todos los otros orgánulos o suborgánulos de la célula va a ser muy importante para que esas especies reactivas de oxígeno tengan una función o tengan otra función. De ahí que decir las especies reactivas de oxígeno se tienen que usar así o se tienen que usar de esta otra manera es realmente delicado y yo os diría que lo que voy a intentar sencillamente es daros unas ideas para que podáis disponer de criterios a la hora de plantear tratamientos. En el origen de la vida se encuentran las especies reactivas de oxígeno y todas sus enzimas que se acompañaron. Es decir, no nos podemos imaginar que la vida surgió sin que se produjeran inmediatamente las especies reactivas de oxígeno y estas especies reactivas de oxígeno necesitaron absolutamente con toda seguridad que pudiera haber un elemento de control y esto fueron los enzimas, porque la reactividad que tienen estas especies reactivas de oxígeno impediría que la vida pudiera ser sencilla si éstas no se controlaban de alguna manera. Por eso también las especies reactivas de oxígeno están en el centro de la defensa. Y cuando estamos hablando del origen de estas sustancias, estamos diciendo de hace unos 4.500 millones de años, cuando se empezaron a producir estas especies reactivas que después han dado lugar a la gran complejidad de la vida que tenemos en estos momentos. Esto es una diapositiva de las fumarolas en donde se encontraban posiblemente el origen de la vida, donde aquí no había una reacción de energía a través del ATP, sino que posiblemente era el hierro el que estaba allí como sustrato de energía. Entonces, la evolución de los seres vivos ha estado acoplada con toda, también ya os digo, con toda seguridad a las evoluciones enzimáticas del metabolismo de las especies reactivas de oxígeno. No podía existir una sin que paralelamente fuera existiendo la otra. Y cada paso evolutivo que se iba produciendo, que iban incrementando la complejidad, iba suponiendo unos cambios importantes en esas especies reactivas de oxígeno, en esas reacciones de oxidación, reducción, que eran absolutamente vitales para poder mantener a estas especies reactivas de oxígeno, que en principio es una navaja de doble filo, siempre en unos niveles óptimos para que pudieran servir a la célula y no atacar a la célula. Para eso era preciso un nivel de homeostasia que había que mantener siempre.
Muy brevemente y para recordaros, sabemos que tenemos unos nutrientes que van a ser contenedores de energía, carbohidratos, lípidos y proteínas. Estos pueden producir a través de las vías catabólicas, es decir, a través de la degradación oxidativa. Y cuando estamos hablando de degradación oxidativa, estamos hablando de que se pierden electrones o se ganan protones, va a dar lugar a que haya una liberación de energía, es decir, el producto final va a ser una liberación de energía y unos productos como es el CO2, el H2O y el NH3 que van a carecer de energía. Pero esta energía química a su vez puede servir, aquí hemos visto los sustratos que han estado sencillamente reducidos, que se han ido oxidando, pero estos sustratos que luego veremos que son portadores todos de energía, van teniendo una reducción, una síntesis reductora, es decir, aquí hemos tenido la degradación oxidativa y aquí tenemos una síntesis reductora que los vuelve a formar y permite que moléculas precursoras, moléculas muy sencillas como eran las que teníamos aquí, monosacáridos, ácidos grasos, aminoácidos, bases nitrogenadas, pudieran tener después lugar a que se produjera esa vía, esa síntesis reductora, es decir, una ganancia de electrones o una ganancia de protones, permitiendo que se formen moléculas celulares, polisacáridos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, es decir, sustancias de una mucha mayor complejidad. Aquí tenemos la vida en el fondo marino, posiblemente, ya os digo, el origen de la vida, y posiblemente, ya os digo, las Eros en un principio tuvieron la misión más sencilla de dos cuestiones importantes. Primero, la transducción de mensajes intracelulares, pero sobre todo cuando se producía una situación de riesgo, y el riesgo venía básicamente por dos cuestiones, o bien porque venían otras células o bien porque penetraban otras sustancias. Y luego tenemos la generación de las especies reactivas de oxígeno que se iban adecuando en cada instante en función de la situación que había, de los mensajes que había que transmitir o de los riesgos que había que intentar evitar. Es decir, gracias a las especies reactivas de oxígeno y gracias a las enzimas que se han ido acompañando, esto fue permitiendo que la evolución existiera. Aquí vemos una vida de lo que hoy tenemos, este verde maravilloso, gracias a todos los procesos de oxígeno, es decir, la fotosíntesis oxigénica y la acumulación de O2 en la atmósfera permitieron a las células que se produjera más ATP de una forma que jamás sus ancestros anaeróbicos ni habían tenido ni habían soñado que podían tener. La cantidad de energía que se obtuvo a partir del momento en el cual esa célula procariota, se unió con un arqueo y en su interior se produjo las primeras mitocondrias muy distintas a las actuales, pero que ya fueron capaces de empezar a producir mayor cantidad de energía. Fue la gran revolución que permitió la vida tal y como la conocemos nosotros. Curiosamente, y es importante, que esta situación de donde ese arqueo se une con una célula procariota, sin embargo, el oxígeno no les dio ningún tipo de modificación a esas dos, ni a la procariota ni a los arqueos. Un acontecimiento único en la historia de la biología fue que dos sustancias que no estaban usando del oxígeno se unen, pasan a usarlo y a partir de ahí comienzan unos beneficios enormes por parte de las dos. La primera cuestión es que ese oxígeno, como hemos dicho, empezó a permitir que se produjera ATP y ese ATP fue sencillamente el lograr que hubiera una gran cantidad de energía y que permitiera que esas rutas metabólicas con la energía que se tenían comenzaran a ser además energéticamente cada vez más eficaces. Y esta reacción tan sencilla del C6H12O6, la glucosa más 6 de oxígeno, nos da lugar a moléculas ya que no aportarán ninguna energía, que es el 6 del dióxido de carbono más el agua, pero se va a formar ATP. Y el ATP es el gran portador de energía.
pero no solo de energía. Bueno, esto es sencillamente donde vemos en el deporte cómo se va modificando las cantidades, pero lo importante es que este metabolismo aeróbico genera unas 1000 reacciones enzimáticas adicionales en comparación como a las anaeróbicas, como pueden ser la formación de los alcaloides, isoflavonas, esteroides. Todo esto no lo tienen las células procariotas ni las células ni los arqueos. Es decir, el, el proceso de la célula eucariota hizo que se produjera una posibilidad de complejidad que no había visto nunca la vida y, curiosamente, insisto, gracias a la unión de dos células que en principio después no volvieron, ellas jamás han hecho uso del oxígeno de una manera significativa. Si resumimos lo que hemos visto, vemos cómo este oxígeno tiene una capacidad importante para producir energía, pero eso va a necesitar de toda una serie de reacciones enzimáticas. Pero esta unión de la energía más la cantidad de reacciones enzimáticas nuevas que se están produciendo, lo que va a permitir es que haya una evolución de los seres pluricelulares. Pero por otro lado había una parte negativa en todo ese tema del oxígeno, y es que el oxígeno iba a generar especies reactivas de oxígeno que iban a ser tóxicas, que podían dañar por su gran capacidad reactiva en el interior de la célula. Por lo tanto, era obligado que esa situación que nosotros tenemos para mantener la homeostasia de la hiperoxigenación o de la hipooxigenación, de la hipoxia o de la hiperoxia, tenían que mantenerse en esa regulación para permitir que la célula mantuviera la homeostasia y con ello la vida. Fijaros que es altamente interesante y hay una molécula que nos podemos que surgió, que es la prolil hidroxilasa, que está en todos los seres vivos, en todos los seres, y según hemos ido avanzando, está más en las células eucariotas que en las procariotas y en los arqueos, pero que en todos los seres vivos está presente, que es la prolil hidroxilasa. Es un sensor universal del oxígeno. Es el que nos está diciendo me falta o me sobra oxígeno, para que con esa capacidad de poder percibir lo que está sucediendo pueda transmitir una señal. ¿Y a quién se lo señala? Se lo señala al factor de hipoxia. El factor de hipoxia, el cual, si es activado por la prolilhidroxilasa que actúa sobre el factor de hipoxia, inmediatamente procede a hacer una serie de degradación de los peroxisomas, y la célula, el HIF, esa proteína, se degrada y no da lugar a ningún tipo de acción. Eso es siempre que se esté produciendo una situación de normoxia. Pero en ocasiones eso se altera y tenemos o bien una hipoxia que está generando un estrés oxidativo, o directamente un estrés oxidativo que nos están generando las especies reactivas de oxígeno. Bien, la hipoxia y el estrés oxidativo lo que van a hacer es bloquear a esta enzima de prolilhidroxilasa, y al bloquear la enzima de la prolilhidroxilasa, esto comienza a estabilizarse, y esta estabilización lo que va a dar lugar es a que actúe sobre la mitocondria y sobre el núcleo. Y va a actuar siempre con una finalidad muy interesante, que es de entrada sobrevivir. ¿Hay posibilidades, existe alguna forma de que la célula pueda sobrevivir a este daño que está sufriendo? Y entonces pone en marcha todos los mecanismos que la vida le ha ido enseñando, millones de años de evolución le ha ido enseñando, a través de la respuesta que va a dar, tanto en la mitocondria como en el núcleo. En el núcleo lo va a hacer a través de los factores eritroide, a través del KIP1, que genera más de 200 genes con capacidad antioxidante, y solamente cuando al final ya no se consigue eso superar para nada, lo que hace, manda a la célula la señal de la muerte, porque sencillamente la célula ya no va a ser viable y puede haber alteraciones que no interesa para nada. Esto es un poco una evolución de la vida. Fijaros aquí, el oxígeno oceánico, 2.500 millones de años, comenzó a salir el oxígeno desde los océanos, y 1.000 millones, solamente esa pequeña cantidad de años después, ese oxígeno comenzó a tener una significancia en la atmósfera, como podéis ver aquí cómo va subiendo. Por contra, este CO2 fue cayendo a la vez que iba subiendo
el nitrógeno y se iba todo esto situando a los niveles que nosotros tenemos actualmente. Y aquí, en este momento en el cual había este oxígeno oceánico, 2.500 millones de años, el cálculo que hay es que había aproximadamente entre 2 y 10 células, pero 1.000 millones de años después, es decir, cuando el oxígeno en el atmosférico comenzó a ganar, ya se produjeron, pero fijaros aquí qué niveles de oxígeno más bajos, ya se empezó a producir entre 10 y 50 células. Evidentemente, esta subida que hay de los niveles de oxígeno ha permitido que la evolución de la vida sobre la Tierra se haya hecho de una forma absolutamente exponencial y enorme, generando todos estos organismos de las células eucariotas, organismos pluricelulares y ya aparición de la vida en continentes y por último, al final, la aparición del Homo sapiens. Y algo que generalmente olvidamos es que de las células de nuestro cuerpo, prácticamente, exceptuando tres, que son las de las vías respiratorias altas, la piel y la córnea, todas las demás no tienen nada más que entre un 2 y un 4% del nivel de oxígeno que tiene el aire. Por contra, estas tres, respiración, piel y córnea, son las únicas que mantienen estos niveles del 21% del oxígeno. Aquí os pongo las especies reactivas del nitrógeno, bueno, quizá el dióxido de nitrógeno más interesante, junto con la nitrosamina y el dióxido de nitrógeno, que son quizá interesantes para lo que a nosotros nos atañe. No es que el resto no tengan importancia, pero las más interesantes para nosotros en medicina van a ser estas. Y después las vías del oxígeno, tenemos el oxígeno, que como tal ya es una especie reactiva de oxígeno, el radical superóxido, donde vemos que tiene aquí un electrón libre en la última capa, el peróxido, que tiene dos electrones, el peróxido de hidrógeno que ha sustituido está unido a dos sustancias de hidrógeno, el radical hidroxilo, y después cargado negativamente ya el ion hidroxilo. Estos dos altamente reactivos, este mucho menos reactivo y este reactivo pero con una vida media realmente corta. Nosotros, si pensamos que no solo que se produce las especies reactivas de oxígeno como fuentes exógenas, evidentemente no es así, porque, evidentemente es así, tenemos unas fuentes exógenas que van a dar lugar a que en nuestro interior se puedan generar estas especies reactivas de oxígeno. Tenemos el tabaco, el alcohol, habría más, la forma de alimentación que podamos tener, la contaminación ambiental, uno de los aspectos más importantes que tenemos hoy, la radiación ultravioleta, también altamente importante, pesticidas, agentes químicos y por último fármacos que evidentemente están allí, que sabemos que van a producir especies reactivas de oxígeno o eliminar especies reactivas de oxígeno y son los que junto con las terapias físicas empleamos nosotros para poder trabajar con sustancias que puedan modificar la respuesta de las especies reactivas de oxígeno. Pero intracelularmente también se producen unas cantidades importantes que son las más significativas de especies reactivas de oxígeno. Así que vemos los sistemas enzimáticos como la lipoxigenasa, la santina oxidasa, la ciclooxigenasa, el famoso citocroma P450, la monoxigenasa, el óxido nítrico sintasa y la NADPH oxidasa. Todas estas son productoras de ROS. Vemos también después que todo lo que es el retículo endoplasmático, sobre todo cuando se comienza a producir alteraciones en el plegado de las proteínas, da lugar a que se produzca un estrés que va a ser altamente productor de especies reactivas de oxígeno, fruto de ese estrés que se produce en el retículo endoplasmático. Y después también los peroxisomas, los cuales si estos tienen que ver con las proteínas, los peroxisomas tienen que ver con los ácidos grasos, los cuales, sobre todo los de cadena corta, que van a producir una peroxidación y fruto por el peroxisoma y fruto de esta oxidación van a producirse también gran cantidad de especies reactivas de oxígeno. De la misma manera la mitocondria, que como todos sabéis va a precisar del oxígeno, por eso necesitamos respirar, porque tenemos mitocondrias y sin ellas será muy difícil, por no decir imposible, la vida. Bien, pues este oxígeno sencillamente dentro de lo que se va a producir en el interior de la mitocondria va a producirse en dos reacciones. Aquí solamente aparece el peróxido de hidrógeno.
que quisiera deciros, aunque luego ya lo mencionaré, que esto aquí puede dar lugar a un error, porque sí que es verdad que se forma el peróxido de hidrógeno, pero el peróxido de hidrógeno formado en el interior de la mitocondria es incapaz de atravesar la barrera, y solamente será el superóxido el que podrá atravesar la barrera, siendo esto también la barrera de la mitocondria, siendo esto importante para eh, para determinar lo que la célula va a hacer y cómo se va a comportar. Dentro de la mitocondria todos tenemos la cadena transportadora de electrones. Sé que todos lo sabéis, que es esto muy conocido, pero sin embargo para mí es importante. Tenemos los portadores de energía, el NADH, que sencillamente aporta unos electrones, y según aporta estos electrones va cediendo también a su vez protones. Estos protones del complejo 1 de la cadena transportadora de electrones salen al exterior, los electrones se transmiten al complejo 2, en ese complejo 2 de esos electrones se trasladan de nuevo al complejo 3, donde de nuevo atraen a otros protones que volverán a atravesar la membrana, y de nuevo en el complejo 4 vuelve de nuevo a introducirse el electrones, y con ello se va formando más protones en el espacio, en el espacio intermembrana de la mitocondria. En el FAT lo hace en el 2, por lo tanto el FAT, como sabéis, aporta menor cantidad de protones, y el hecho es que después, por la cantidad de protones que se ha acumulado en el espacio intermembrana, a través de la ATPasa se produce, por decirlo así, como si fuese la ventana a través de la cual esta enorme presión quimiosmótica que se está produciendo en ese espacio va a provocar que estos protones empiezan a penetrar a través de la ATPasa, de forma que el ADP es capaz de unirse con un fosfato inorgánico para formar el ATP. Un segundo. Esto sería después lo que acabamos de ver, pero desde la perspectiva de lo que está sucediendo a través del oxígeno. El oxígeno que va formando radicales superóxido, y lo va haciendo tanto en el complejo 1 como en el complejo 3, y también es en el interior a través de diferentes reacciones enzimáticas que se van produciendo. Y ya que estamos hablando de la mitocondria, quiero poneros aquí la mitocondria y una serie de pasos en los cuales sabemos que los tumores guardan una relación directa, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el del paso del oxalacetato al citrato, que esto lo hace a través de un citrato sintasa, y que sabemos que la alteración en este enzima, que además va a tener que ver con la acetilcoenzima A y el piruvato deshidrogenasa, va a tener una relación directa en los carcinomas cervicales, en los carcinomas renales y en pancreáticos. Pero después, evidentemente el citrato, que va a ser importantísimo en la formación de biosíntesis y en la acetilación de proteínas, pero después tenemos la aconitasa, que está regulando el paso del citrato a isocitrato, que tiene también que ver con otra serie de gastos, de tumores como el de próstata y los cánceres gástricos. Después la isocitrato deshidrogenasa, que también va a tener una importancia, sobre todo en tumores no sólidos, aunque también interviene el de cáncer y de próstata, gliomas, glioblastomas, pero sobre todo fijaros en todo lo que es las carcinomas de leucemia, la leucemia linfoblástica B, la leucemia mieloide aguda. Aquí esta es una de las enzimas que suelen estar más alteradas. Después también tenemos alteraciones que se están produciendo y que va a dar lugar a las metilaciones con modificaciones de las histonas, estabilización del HIF que hemos visto. Aquí de nuevo tenemos con el succinato deshidrogenasa, que de nuevo también va a dar lugar a una serie de tumores como es el de mama, gastrointestinales y renales. Aquí el de fumarato con el
malato que estaría preparado para el malato deshidrogenasa, una de las enzimas, una de las lanzaderas, vamos a decirlo así, que en el espacio citosólico va a permitir que el NADH pueda de nuevo penetrarse para darnos energía, que también tiene lugar, tiene directamente relación con los celulares, con el carcinoma de células claras, neuroblastomas y glioblastomas el, el, esta deshidrogenasa, que el malato deshidrogenasa, que tiene que ver con la producción también de leucemias, y sabemos que esta es una de las que en un momento determinado el P53 realmente se comporta de una manera anómala, porque no favorece, sino que se pone en contra del cuerpo, favoreciendo el tema del tumor. Pero si ahora miramos esto desde la perspectiva, hemos visto esto antes en la mitocondria, pero fijaros aquí la cantidad de tumores que tienen que ver con la actividad del complejo metabólico, del complejo de la cadena de electrones, el 1, y vemos también como en el complejo el 3 también lo tiene, el 2 sabéis que prácticamente tiene poca importancia. Aquí teníamos el fumarato, isoxinato, y este nos estaba aportando también el NADH para permitir que volvamos a tener también portadores de energía. Y luego, por último, lo que lo va a hacer la ATPasa, que también está directamente relacionada con cánceres pancreáticos, tiroides y de próstata, y como el 4 también tiene que ver con el tema de los ovarios, los carcinomas de próstata y de ovarios. Observar que estos de aquí, en el complejo 4, el complejo 3 y el complejo 1 de la mitocondria, los especies reactivas de oxígeno están siempre totalmente activos. Aquí tenemos las ubiquinonas, que evidentemente son sustancias, luego hablaremos de ellas, pero que nos pueden proteger de forma significativa del proceso tumoral. Aquí os quería enseñar para que veáis sencillamente dónde se van produciendo las diferentes reacciones enzimáticas que van a dar lugar a los radicales libres. En membrana tenemos el NOx, que sencillamente, gracias al superóxido dismutasa, hace que el peróxido se convierta en H2O. Aquí tenemos el DUOX, que también es una variación del óxido nitrasa, que también va a producir H2O. Y fijaros que necesitamos, para producir en este caso un radical libre o otro radical libre, necesitamos de la presencia de un NADPH, que normalmente va a ser un antioxidante, pero que en este caso se va a convertir en un oxidante. Después, este H2O sí que es capaz de atravesar la membrana de la célula, entrar en el citoplasma, y aquí sí que tiene acciones muy diferentes. Por un lado, si se es capaz de producirse unirse con el hierro, nos genera los radicales hidroxilos. Estos, si se unen con los ácidos grasos, da lugar a una oxidación, a la peroxidación lipídica. Esta peroxidación lipídica puede ser la que nos genere la ferroptosis. Hoy sabemos que esa ferroptosis es uno de los fenómenos que están más presentes en la muerte de las células tumorales. De ahí que sea muy importante, porque este paso entre la peroxidación lipídica y que se vaya produciendo esta rotura de los lípidos para producir la ferroptosis, va a necesitar de NADPH. Por otro lado, aquí nos puede dar lugar ya el H2O, como veremos, es fundamentalmente una portadora de señales, transducción de señales, puede generar señales oncogénicas. Esta será eliminada en la forma reactiva gracias a las catalasas, y aquí puede reaccionar con las formas del peróxido nítrico, y gracias también con la superóxido dismutasa, que también se transformará. Pero con todo esto lo que está haciendo es que se vaya disminuyendo la vida. Esto está muy bien esquemáticamente, pero realmente esto es más complejo y no se va a producir de una manera tan sencilla. Esto es lo que antes habíamos visto, lo que se producía con las peroxirredoxinas en
en otras zonas de los peroxisomas, y esto es lo que se estaba produciendo en el retículo endoplasmático, y esto es lo que se está produciendo a nivel de los diferentes pasos de la cadena transportadora de electrones. Interesante, y para mí que tengáis muy presente, es la importancia del NADPH, que tiene que estar. Fijaros, el glutatión sin NADPH no va a servir para nada, pero es que exactamente lo mismo, toda la detoxificación en los peroxisomas va a ser fundamental que pueda realizarla a través del NADPH, porque aquí tenemos el superóxido que con la santina deshidrogenasa y la superóxido dismutasa va a permitir que se transforme en NAD, en agua. Y este es el retículo endoplasmático, donde vemos como también, bueno, no lo veis, pero aquí debajo está la presencia del NADPH como elemento fundamental. Con todo esto, lo que a mí me interesa muchísimo que seáis conscientes es de lo siguiente. Es que la desintoxicación de las especies reactivas de oxígeno no es un proceso lineal. Nosotros lo vemos aquí, cómo se va modificando esto. Para nada en el interior de la célula, para nada se está produciendo de esta manera, sino que se van a necesitar reacciones que van conjuntamente a través de la interacción de distintas rutas para que la defensa antioxidante pueda tener efecto. Y lo que sí que es para mí importante es que el NADPH va a ser absolutamente esencial tanto para la desintoxicación, pero también para la síntesis de ácidos grasos, de prolina y después de nucleótidos. Y luego tiene una parte negativa, es que que va a ser capaz a nivel de la membrana celular del óxido nítrico, que también va a ser ella la que lo pueda generar. Bien, este hecho de que nosotros tengamos a la NADPH en el centro de todo este tema ha hecho que se intente hacer un bloqueo en la terapia antitumoral. Este bloqueo se ha intentado a través de diferentes vías. Muy importante la vía del Zoom de las pentosas, en donde, aunque luego vamos a entrar más directamente con él, os diré sencillamente que el Zoom de las pentosas es la vía que va a emplear la célula tumoral, porque cuando una célula se convierte en tumoral, deja de funcionar, y cuando una célula no funciona, lo único que puede hacer, la célula puede hacer tres cosas: quedarse quieta, cosa que lo hace raramente, funcionar, o si no hace esto, proliferar. Y para poder proliferar va a necesitar dos elementos siempre, que son ácidos grasos para poder generar las membranas que vayan a hacer la nueva célula, y nucleótidos para el material genético. Bien, esto en el citosol se va a producir en el Zoom de las pentosas, y esto es absolutamente esencial que lo tengáis claro. Aquí veis en diferentes puntos donde se puede intentar bloquear pasos, glucosa 6-fosfato hacia el fosfato glicerato, cómo se está intentando a través del bloqueo de una glucosa 6-fosfato diesterasa, cómo se está intentando bloquear vías o enzimas para evitar que esto se esté produciendo, porque en los tumores esto está muy activado. Son de las pentosas, para mí quizá los temas interesantes es el DEA, pero de la misma manera la aspirina, que es también otro de los temas interesantes. Todo esto son temas más desde la vía experimental. El metabolismo de los folatos, que también va a ser esencial para permitir el bloqueo del NADPH, que sabemos que va a ser elemental o base para la tumorigénesis y la tumoración y la progresión tumoral. Y después todas las reacciones anapleuróticas, es decir, reacciones que van a producir sustratos energéticos al ciclo de Krebs, que también van a ser esenciales para poder producir nuevas células. Aquí vemos cómo los ácidos grasos nos van a dar lugar al acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A, sabéis que está a la puerta del ciclo de Krebs, nos puede ir por un lado hacia la vía del isocitrato, aquí el isocitrato de deshidrogenasa alfa-getoglutarato, o aquí la vía del malato para producir piruvato, y todo esto para producir al final
el NADPH. Aquí tenemos también la síntesis de novo de cómo también hay sustancias que se intentan a través de quinasas que se intentan bloquear. Aquí están los lantánidos como los más conocidos, pero veis que no tenemos tantas sustancias capaces de evitar la formación de NADPH. El mero hecho de que haya todo un desarrollo de la terapia antitumoral a través del bloqueo en la síntesis de NADPH ya nos tiene que generar una sospecha. ¿Y la sospecha cuál es? Pues desde mi perspectiva bastante clara, que todo lo que sea el uso de antioxidantes en un tumor va a ser un problema. Si nosotros tuviéramos el uso de los antioxidantes y este pudiera ser útil, el NADPH no podría ser nunca bloqueado para ser como terapia de target, de diana contra la generación de los tumores. Así que ya os lo dejo aquí de entrada, cuando hay un tumor, el uso de los antioxidantes, desde mi perspectiva, es un craso y grave error que no deberíais de caer en él. Es que las especies reactivas de oxígeno van a tener dos funciones importantes. Son moléculas de señalización que van a regir los comportamientos celulares, es decir, lo que haga una célula va a depender de lo que digan estas eros. Después, distintas eros controlan vías de señalización de muerte celular, por lo tanto, las ero también serán importantes para todos los procesos de senescencia, pero también de aberraciones celulares que les permitan la muerte, y van a desarrollar complejos sistemas de control y de producción como respuesta a las lesiones, como respuesta al estrés oxidativo que se pueda generar. ¿Y qué es lo más característico del cáncer? La desregulación de las especies reactivas de oxígeno y de sus vías de limitación. Es decir, muchas veces sabemos que los tumores van a producir siempre, y es razonable porque un tumor se está dividiendo más que el resto de las células, va a producir una cantidad de especies reactivas de oxígeno mayor, y esto significa que tienen que ser bloqueadas. Y esto nos lleva a una clara situación en donde las especies reactivas de oxígeno en los tumores, si conseguimos bloquear y no dar ningún tipo de sustancia antioxidante, incluso hacemos lo contrario, damos prooxidante, estamos jugando mucho más la posibilidad de que la célula sencillamente sea eliminada. Bueno, aquí cómo funcionan las ROS, veis cómo lo que van a hacer es modular, bueno, esta especie reactiva de oxígeno va a trabajar sobre 4 puntos fundamentales: los lípidos, las proteínas, las cadenas de ARN y las cadenas de ADN. Todo esto lo que va a hacer es que van a modular el entorno tumoral, afectando también al estroma, al que van a dar soporte metabólico, van a dar respuestas, señales de angiogénesis, y van a dar también una modificación de la respuesta inmune del tumor. Es decir, no solamente va a actuar directamente sobre las células, sino que van a hacer sobre cómo se comporta la célula, qué señales emite la célula al exterior para permitir su nutrición, y además cómo van a interferir esas células, esas especies reactivas de oxígeno, para que el sistema inmune no sea un problema en el crecimiento del tumor. Hay una serie de diferentes tipos de especies reactivas de oxígeno. Aquí tenemos la primera, la que hemos comentado, el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno, que fundamentalmente va a tener un papel señalizador y es capaz de modificar proteínas. Señalizador porque modifica proteínas, pero también esa modificación de proteínas puede dar lugar a que las modifique de una manera que generen una información totalmente anómala. El superóxido, que va a dañar proteínas con el que tengan el grupo hierro. Esto es lo que hemos visto antes con la reacción de Fenton y sobre todo con la ferroptosis.
Después tenemos el radical hidroxilo, altamente interesante. Tiene una vida corta, pero tiene una capacidad importante de dañar el ADN, generando la muerte celular, pero también puede dañar a proteínas y a lípidos. Este daño en proteínas puede dar lugar también a que se produzcan alteraciones en la señal. Y después tenemos todo lo relacionado con el peroxinitrito, que va a dar lugar en el ADN, en los lípidos y después en la nitración de los aminoácidos. La alteración de los aminoácidos lo que va a hacer evidentemente es que va a alterar la función de las proteínas. Entonces aquí veis a grosso modo cómo cada una de las especies reactivas de oxígeno más importantes actúa. Y aquí también es no olvidaros nunca, las EROS, cuando se habla de especies reactivas de oxígeno, no son absolutamente iguales, ni son iguales en el objetivo, ni son iguales en la acción. Es decir, cada una de ellas tiene lugares donde puede actuar y lugares donde no puede actuar, y en los lugares donde actúa puede actuar de unas maneras o puede actuar de otras. ¿Eso qué hace? Pues que las EROS puedan ser tan esenciales como letales, es decir, nos puedan salvar de los tumores, pero también nos pueden generar los tumores. Por lo tanto, aquí estáis viendo, por ejemplo, el tema de cómo la modificación que va a producir los EROS, sobre todo, por ejemplo, a nivel de la o sea, DNMT, que es la ADN metiltransferasa, que va a ser uno de los puntos de acción en donde las EROS pueden dar lugar a la generación de tumores. También lo puede hacer con las histonas desacetilasas, que sería el segundo punto de acción, porque va modificándolas y estos serán los factores que pueden promocionar el tema del tumor, así como la hipometilación del ADN por el daño oxidativo. Esto lo conocemos todos bien. Pero sin embargo, fijaros que hay otro aspecto muy interesante y es que así como las especies reactivas de oxígeno son favorecedoras de la generación de tumores, también son capaces de producir la supresión tumoral. ¿Cómo lo va a hacer? Pues sobre todo porque va a prevenir la tumorogénesis, porque el daño oxidativo que se está produciendo en las células generará esa situación en la cual las vías de muerte de la célula se activan. Por lo tanto, la tumorogénesis se activará sencillamente por la mera presencia de los radicales libres, si estos tienen después su capacidad de respuesta, que al final de todo os mostraré cómo se produce. La acumulación de las especies reactivas de oxígeno sabemos que va a dar lugar a este incremento de la senescencia y muerte celular, sencillamente porque es un proceso fisiológico. La célula tumoral podrá aguantar hasta cierto punto una cantidad determinada de especies reactivas de oxígeno y generará antioxidantes capaces de soportarlos, pero llegará un momento en donde no podrá. Y justamente esto lo va a hacer porque tan pronto como la regulación de la glutación y del NADPH se empiezan a alterar, y esto es donde las células tumorales procuran tener al máximo para poder generar la mayor cantidad posible de antioxidantes, se estará basando la posibilidad de que la célula tumoral pueda actuar como tumoral si tiene esa capacidad de poder ser eliminado en su exceso de producción de peróxido. Bien, un segundo que pongo el puntero, aquí lo tengo. Quería hablaros del tema de la ferroptosis. Cada vez se está estudiando más por la importancia que tiene. Al parecer es una de las muertes de las células tumorales más importantes. Aquí veis los requisitos para que se pueda producir. Es el que tengamos los ácidos grasos, la síntesis de ácidos grasos. Gracias al metabolismo del hierro se va a producir la reacción de Fenton, y después con el metabolismo mitocondrial produce una peroxidación lipídica que se va a producir a nivel de la membrana. Esta peroxidación lipídica puede ser impedida gracias a los sistemas antioxidantes, tanto citoplasmáticos como mitocondriales, como puede ser el de la glutatión peroxidasa, pero también los de la coenzima Q, y después el sistema BH4, que muy brevemente lo vais a ver ahora. La cuestión es que la ferroptosis puede conducir, gracias a la acción sobre las membranas, a la muerte celular, y parece ser que es uno de los puntos más importantes. Aquí os tenéis un ejemplo de cómo se produce. Las citoquinas proinflamatorias van a dar lugar a las especies reactivas de oxígeno, las cuales van a bloquear la vía el BH4, que ahora veréis se trata sencillamente del tetrahidrobiopterina,
pero por otro lado todas las citoquinas inflamatorias actúan sobre la síntesis del óxido nítrico, haciendo que el oxígeno, la molécula de oxígeno, quede en superóxido, que va a permitir la peroxidación lipídica gracias a la reacción con el hierro y produciendo la ferroptosis. También va a ser ayudado porque también se puede producir una peroxidación lipídica mitocondrial. Fijaros, la ferroptosis desde los diferentes puntos donde puede ser inhibida sobre la vía del glutatión, con la glutatión peroxidasa y la cisteína, con la coenzima Q10, con el eje del BH4 y también tenemos con la coenzima Q10 desde la vía mitocondrial. Todo esto tiene un efecto antioxidante sobre la membrana de la célula, impidiendo que se pueda producir la ferroptosis y con ello la muerte celular, que es lo que en un momento determinado nos interesa. Muy breve, muy así de forma esquemática, la coenzima Q10 por un lado y por otro lado la glutatión peroxidasa, como está permitiendo el paso del glutatión de formas oxidadas y reducidas, y lo que hace va a ser bloquear la peroxidación lipídica, impidiendo de esta forma la muerte celular. Vamos a ver ahora el tema del glutatión, un segundo que aquí está. El glutatión es altamente importante, como hemos visto, por la defensa antioxidante que produce, que tiene sus efectos positivos, pero también puede tener sus efectos negativos. El tema de la detoxificación, que de nuevo puede ser positivo o negativo. Cuando nosotros estamos usando una quimioterapia, lo último que pretendemos y que deseamos es que se esté produciendo una detoxificación en las células tumorales, porque esto impedirá la eficacia del producto que estemos empleando, todo lo que se producen de modificaciones post-translacionales, la síntesis proteica para generar nuevas células, vamos a necesitar nuevas proteínas y el glutatión nos la va a proporcionar. Las vías de señalización que también están relacionadas directamente con el tema del glutatión y que no solamente son señalizaciones buenas, también puede haber señalizaciones muy negativas, la división celular y la proliferación. Lo último que deseamos nosotros cuando estamos tratando un cáncer, la ferroptosis y después la síntesis del ADN y su reparación. ¿Cuántos tratamientos hacemos nosotros que lo que pretendemos es justamente dañar el ADN de forma que la célula se quede convertida en una célula totalmente incapacitada o bien para reproducirse, o que los daños sean tales que el impulso de la apoptosis de la célula ya sencillamente la invite a su destrucción? Vamos con el puntero. La vía de las pentosas y el glutatión es algo que también tenéis que tener siempre muy presente. Esta es la vía a través del cual la glucosa llega al piruvato, paso previo para entrar en la mitocondria. Esto sería la glicólisis, pero nosotros sabemos que tenemos una serie de deshidrogenasas que lo que van haciendo es permitir, y aquí es una lactonasa, lo que va a permitir es que lleguemos al zoom de las pentosas por las dos vías, la vía oxidativa así como la vía no oxidativa. ¿Y qué es particularmente importante de la vía del zoom de las pentosas? Pues que va a ser los precursores para poder formar los ácidos grasos y los esteroles por un lado, y por otro lado la vía no oxidativa, es decir, desde la ribosa pasando a la ribosa, la cual nos va a permitir convertir los nucleótidos y la coenzima y el DNA y el RNA. Esto traducido en la parte oncológica, ¿qué es? Pues que si yo quiero tener nuevas células necesitaré membranas, y para membranas necesito ácidos grasos que me los está proporcionando el zoom de las pentosas en la vía oxidativa, pero también necesitaré para todo el material genético los nucleótidos que me los está permitiendo la vía no oxidativa desde la ribosa 5-fosfato. Y luego, evidentemente, también todo esto ayudado por la vía de las transquetolasas, que sabemos están alteradas en la mayoría de los tumores. Con frecuencia usamos la glutamina, porque la glutamina sabemos que nos va a permitir mejorar la absorción, toda la parte intestinal, que realmente es cierto que nos puede dar un apoyo importante, pero sin embargo aquí os quería poner el paso de cómo desde la glutamina nosotros podemos también llegar hasta el glutatión, y ese es el paso que os quiero decir. Cuidado, porque el glutatión no es ni de lejos aquello que más nos puede interesar, es más, no nos interesa en lo más mínimo. Ello
Si nosotros, ups, esto se me fue. Bueno, voy a seguir con esta, aunque ahora volveré a la anterior. La glutamina puede tener su parte interesante, puesto que sabemos que lo que nos puede ayudar es el riesgo de minimización de los problemas bacterianos, lo cual nos reduce la infección, la susceptibilidad a las infecciones, pero por otro lado sabemos que también nos va a disminuir el daño oxidativo, lo cual es un problema, y luego sobre todo que al ser un precursor de la síntesis de purinas y pirimidinas, lo que va a hacer es estar poniendo todas las bases para la promoción, replicación y la proliferación celular. Así que es cierto, va a proveer de energía la glutamina a los eritrocitos, pero y va a ayudarnos en las infecciones, pero ojito, porque esto puede ser también un problema. Aquí veis, desde mi perspectiva, que no debemos de usar nunca el glutatión, salvo en pacientes que estén con unos temas importantes de caquexia. Sabemos que los pacientes, cuando están perdiendo peso, que va a impedir el uso de la quimioterapia y o la radioterapia, es una de las posibilidades donde podemos plantearnos si nos merece la pena. Aquí hay que evaluar el riesgo de beneficio que nos puede, o sea, el equilibrio entre riesgo y beneficio que nos puede aportar. Cuando estemos con riesgos importantes de sepsis, realmente, salvo en los temas de trasplantes o la aplasia medular, esto no lo vamos a encontrar. Yo realmente por este tema no los he visto prácticamente nunca. La protección del exceso de inflamación que puede conducir al fallo orgánico, realmente esto si lo vamos a encontrar va a ser en las UCIs de los hospitales, muy poco en las clínicas. La protección cardioneurológica, muchas veces tendemos por que hay ciertos fármacos que sabemos, el platino por ejemplo, que sabemos que tiene su afectación, que nos genera los problemas cardiológicos y también neurológicos, que nos puede hacer pensar en su uso, pero bueno, ahí también tendríamos que ser muy precavidos. Y por último, el tema de la mucositis, donde nos interesa también saber que tenemos otras muchas cosas que nos pueden ayudar a paliar este problema sin necesidad de que tengamos que hacer uso del glutatión. Al igual que tenemos el glutatión como un elemento problemático en el tema del cáncer, la coenzima Q10 es otro de los elementos que os aconsejo seáis muy prudentes en su uso. Yo particularmente no lo empleo nunca en pacientes oncológicos. Y la razón es muy sencilla. Bueno, señalaros aquí donde actúa en el complejo 2 de la cadena transportadora de electrones a nivel mitocondrial. Es donde se permite que el FAT nos aporte los dos electrones y los dos protones, que van a estar incrementando en el espacio intermembrana de la mitocondria para permitir que ese potencial electroquímico haga que los protones después puedan pasar por la ATPasa para producir la síntesis de ATP desde el ATP hasta el fosfato inorgánico, pero en cualquiera de los casos es importante que tengamos presente que tiene un efecto, la coenzima Q10 tiene una serie de efectos que no se pueden olvidar. Mirad, aquí os he puesto básicamente en el tema de la mitocondria, el ciclo de Krebs. Este es el punto en el complejo 2 donde podemos ver que está actuando la coenzima Q10 en el paso del succinato al fumarato. Luego sabemos que esto tiene una importancia muy importante a nivel, o sea, una importancia grande a nivel de las. Mirar, ¿por qué es tan problemático esto? Pues porque la coenzima Q10, si bien sabemos que está más baja en tumores avanzados, esto no suele ser una razón suficiente como para que nosotros demos la coenzima Q10, porque realmente puede ser una forma de proteger. Al comienzo de la enfermedad sabemos que puede inhibir los procesos o sea, antes de comenzar, los procesos de iniciación de los tumores pueden ser parcialmente inhibidos gracias a la coenzima Q10, pero ahí todavía podríamos decir que estamos en una situación donde hay un cierto equilibrio, y yo personalmente estoy bastante más a favor de los oxidantes que de los antioxidantes. La inhibición de los ERO por la coenzima Q10 puede impedir la actividad de las metaloproteinasas. Sabemos que esto va a ser importante para que la célula pueda despegarse del sustrato de todos los fibroblastos y generar y dar lugar a las metástasis o a la infiltración de las células tumorales en otros tejidos, pero sin embargo, vuelvo a repetir, sabemos que esto puede ser así, pero está toda la otra parte de riesgo, donde realmente saber medir esto para mí es un auténtico arte. Está muy discutido los beneficios de asociarlo a la quimioterapia. Hay algunos trabajos que dicen que sí que es positivo, pero los mismos tantos trabajos que digan que es positivo, puedo presentar los contrarios diciendo que son negativos.
reactivos. Y sí que es verdad que ha aparecido una nueva sustancia de un derivado de un hongo, del antroquinolol, se ha visto que es un derivado de la coenzima Q10 y que tiene unos potentes efectos antitumorales. Las mutaciones oncogénicas que están reguladas por los seros son múltiples, pero hay dos que son particularmente importantes. Todas aquellas que se producen a nivel del factor eritroide, que es el que nos va a dar lugar a nivel del núcleo. Las respuestas con esa gran cantidad de sustancias antioxidantes y que está implicada en la biosíntesis del glutatión, en el glutamato cisteína ligasa, en todo lo que es el antiportador de la glutamina y las enzimas generadoras de NADPH, como puede ser, bueno, esta es una del malato deshidrogenasa, isocitrato deshidrogenasa, y luego también la que hemos visto que es de la glucosa 6-fosfato, otra deshidrogenasa, es decir, todas las enzimas que van a generar NADPH sabemos que estarán influidas por estas mutaciones que produce las eros. Es decir, cada vez que alteramos esto, lo que estamos haciendo es, y en particular, por ejemplo, aquí la síntesis de glutatión, pero también todo lo que tiene que ver con la cisteína, sabemos que nos va a favorecer que las células tumorales puedan seguir siendo viables. Por otro lado, tenemos también unas mutaciones que produce sobre el P53. Sabemos que va a ser aquel que va a dar lugar a que se produzcan los fenómenos de ferroptosis y apoptosis, y el efecto antioxidante evita el tumor para que sencillamente, como está generando esa cantidad de radicales libres, no tiene la capacidad, o sea, puede impedir la acumulación de las especies reactivas de oxígeno. Y sabemos también que las células tumorales, muchas veces la P53 lo que le va a hacer es proteger al daño excesivo que les pueda producir las especies reactivas de oxígeno. Fijaros que no existe casi en ningún momento algo que sea blanco o negro. Realmente va a ser todo el escenario donde se está moviendo para que nosotros podamos decir si hay algo que nos va a dar problemas o no nos va a dar problemas. Aquí muy brevemente tenéis una diapositiva anterior donde se ha puesto el tema del NADPH, y os quería decir, fíjate, la tirosinperoxidasa, la glutatirreductasa, la catalasa, en fin, todas las enzimas y todos los puntos donde está actuando. Aquí está estimulando el metabolismo del folato, todo el tema de los xenobióticos, todo el tema de los ácidos grasos, radicales libres en la síntesis de colesterol, los aminoácidos y para la síntesis del ADNA, el mantenimiento de los telómeros y después el catabolismo del uracil y de la tiamina. Es decir, realmente el NADPH está en el centro de todos los procesos oncológicos y por eso es tan importante. De hecho, cada vez estamos buscando más vías están buscando más vías de cómo poder impedir que esté tan a disposición de la célula tumoral esto. Por lo tanto, vemos que las eros van a influir en todo lo que es la invasión y las metástasis, en la transformación en hay epitelio mesenquimatoso, mesenquimatosa epitelial, en el tema de la noiquis, es decir, la separación de la célula debe de provocar de su base, de su sustrato, del tejido fibroso en el cual se está situado, debería de producir la muerte inmediata y sin embargo la célula tumoral lo impide, y esto está gracias. O sea, la célula tumoral no lo impide, no se le produce esta muerte gracias a los eros, va a actuar sobre la circulación, es decir, va a permitir que se generen vasos nutritivos o que puedan permitir la nutrición del tumor, aunque sean vasos caóticos que unas veces se comporten de una vía aferente, otras veces como forma eferente, pero al final lo suficiente como para poder mantener la vida del tumor. El endotelio y en el estroma también se tienen que producir grandes modificaciones para que la célula tumoral pueda estar penetrando en ese endotelio y en ese estroma para comportarse como tumoral. Todo esto va a tener una relación importante con lo que va a ser el tema de los eros, evidentemente los fibroblastos, pero también la inmunidad celular, que también va a estar totalmente influida por lo que esté pasando a nivel de las especies reactivas de oxígeno.
Mirar, esta es una diapositiva que me ha gustado porque es un resumen muy interesante. Veis cómo tenemos una célula normal, las especies reactivas de oxígeno van a dar un daño que van a producir una mutación. Esa mutación, gracias a los ROS, va a producir que tengamos una proliferación de células tumorales, pero de igual manera esta célula mutada, gracias a las especies reactivas de oxígeno, puede llevar o puede conducir a la muerte celular. Fijaros que dos caminos más distintos y en los dos están presentes los ROS. Aquí cuando tenemos esta situación de ese acúmulo celular, se produce esa liberación del matriz que sería favorecido de nuevo por las especies reactivas de oxígeno, pero aquí la disminución de todo lo que es la vía oxidativa del zoom de las pentosas, la disminución de la carboxilación reductiva y de la clustering de las especies reactivas de oxígeno, o sea, producido por las especies reactivas de oxígeno, sencillamente van a dar lugar a esta muerte. Fijaros cómo de célula normal pasábamos a muerte, cómo de una masa tumoral podemos pasar también a muerte, o por el contrario lo que podemos hacer es que también gracias a esas especies reactivas de oxígeno puede dar lugar, cuando esto se altera, puede dar lugar o sencillamente a que haya una muerte celular o por el contrario que se produzcan células invasoras. Esas células invasoras pueden penetrar en los vesículos, en los vasos sanguíneos y allí de nuevo, gracias a las especies reactivas de oxígeno pueden producirse los fenómenos de adhesión, estos fenómenos de adhesión que vendrían un poquito por aquí, que pueden salir de las células, pero también gracias a allí dentro se producen especies reactivas de oxígeno donde va a dar lugar a los fenómenos de ferroptosis. Pero de vez en cuando las células tumorales lo que hacen es que se rodean de todas unas capas de lipídicas, esto es lo que vendría aquí, que permiten llegar hasta los ganglios linfáticos sin tener demasiados problemas. Y una vez aquí, sencillamente, esas especies reactivas de oxígeno van provocando la señalización y la proliferación del tumor. Fijaros cómo los ROS están en unos lados favoreciendo, en otros lados no están favoreciendo. Por eso a la hora de decir las especies reactivas de oxígeno son buenas o son malas, va a depender, e insisto, va a depender del escenario. Al final os pondré una diapositiva que espero que os aclare esto, porque no es nada sencillo y estamos comenzando a entender todo lo que sucede a este nivel. Por lo tanto, cosas que nosotros tenemos que tener siempre muy presentes cuando hacemos una historia clínica y para valorar el tema de las especies reactivas de oxígeno. Lo primero de todo es ver la evolución del peso. Para mí es absolutamente fundamental. Un paciente cuando está perdiendo peso es un paciente que con toda seguridad ya tiene unos niveles de radicales libres muy elevados. Si está con radicales libres muy elevados, hay que preguntarse qué tipo de terapia tengo que realizar yo y si realmente me merece la pena hacer uso de esa terapia en donde voy a estar estimulando los radicales libres o la formación de radicales libres. Posiblemente también sea interesante saber en qué lugar podemos realizar en qué lugar o con qué tipo de estimulación podemos hacer para favorecer la producción de radicales libres, porque a lo mejor podemos producirlos en una zona muy concreta porque tenemos fármacos, como luego veréis, que nos los pueden producir. La temperatura y el ritmo circadiano para mí también son dos elementos a tener muy en cuenta. Pacientes que tienen una febrícula son pacientes que con toda seguridad están en una situación de exceso de radicales libres, y las alteraciones del ritmo circadiano, sobre todo pacientes que están con temperaturas muy estables, siempre iguales, o temperaturas que están muy bajas. Cuando están muy bajas no necesariamente va a haber una situación de exceso de radicales libres, pero sí que hay una situación de bloqueo de la mayoría de sistemas, como por ejemplo del sistema inmunitario. Por lo tanto, el retomar el ritmo circadiano y el lograr que la temperatura de los pacientes vuelva a esos parámetros donde estamos aproximadamente a 36 y pocos por las mañanas y 36,8, 36,9 por las tardes es un aspecto muy importante. Pacientes que están con 37,2, 37,4, 37,6, por favor, mirároslo muy bien porque son pacientes que están desgastándose a una velocidad enorme. La variabilidad del ritmo cardíaco es otra de las cuestiones importantes que nos va a permitir hacer un balance o saber en qué situación se encuentra el paciente dentro de la situación simpático-parasimpática. Como si lo sabéis, en la zona, cuando estamos en funcionamiento simpático, las especies reactivas de oxígeno están generalmente más activadas que cuando estamos en la base, en la línea de las parasimpáticas. Por lo tanto, la variabilidad cardíaca también nos puede ayudar para tomar decisiones sobre qué hacer o no hacer. El tema de la fatiga
fatiga, cuando los pacientes están cansados, cuando veis que los pacientes sencillamente no tiran, que estos pacientes que dicen, doctor, subo las escaleras y tengo que parar 2 veces, tener la plena seguridad que estos pacientes están con radicales libres que les están saliendo por las orejas. Creo que una terapia con radicales libres a estos pacientes no les resulta demasiado interesante. Sin embargo, y aquí yo querría hacer una diferenciación, en estos pacientes sí que es verdad que radicales libres del estilo del superóxido, es decir, del agua oxigenada, del H2O2, son particularmente importantes. El H2O2 no puede salir de la mitocondria, lo que va a salir es el superóxido. Cuando nosotros usamos el tema de la vitamina C, estamos formando superóxido de hidrógeno. Quizá esta agua oxigenada sí que pueda ayudarnos a los pacientes, no en altas dosis, pero a lo mejor unas dosis de 25 o 30 gramos una vez a la semana sea suficiente para poder lograr que el paciente vaya mejorando. E insisto, va a ser producir radicales libres, pero va a ser H2O2 y no superóxido o radical hidroxilo, que suelen ser los que más activos están cuando tenemos fatiga. Por último, el hacer los bases, o sea, unas analíticas correctas que nos puedan dar una idea de lo que está pasando con el analítico, con el metabolismo de los pacientes, es otro de los aspectos importantes, y de la misma forma hacer las analíticas en donde podamos hacer la valoración del sistema de la inflamación que tiene el paciente. Todo esto nos da una especie de puzzle que nos permite ir encajando piezas para tener una idea de cómo está el paciente. Sabemos que según el tumor que tenga el paciente, podemos encontrar pacientes que van a tener unas pérdidas de peso brutales, otros tumores que producen una pérdida muy moderada y otros que hay una mínima. Por ejemplo, en los tumores pancreáticos y gástricos la pérdida de peso es muy importante. Esto tenemos que valorarlo porque nos dice dos cosas. Primero, que hay mucho radical libre, y segundo también que es que el dejar de perder peso puede ser un tema que nos señale que también estamos teniendo una mejora. Y por otro lado también, evidentemente, ser conscientes de que esos son tumores donde el peso se pierde casi por definición. En tumores como por ejemplo colon, próstata, pulmón, allí la pérdida de peso suele ser mucho más moderada, y ahí tenemos que tener cuidado a la hora de hacer una valoración, porque son tumores que ya de per se no nos van a dar esa diferencia de pérdida de peso. Y por último, todos los de cabeza, cuello, sarcomas y tumores no sólidos, en donde la pérdida de peso suele ser mínima o ni siquiera existente. Por lo tanto, esto es otro aspecto muy sencillo que en la historia clínica tiene que estar contenido y que nos puede dar de nuevo una idea sobre qué tenemos que hacer frente a un paciente que está teniendo unas características determinadas. Estos son cosas que yo controlo regularmente en mis pacientes. El índice es nutricional, en donde lo que estamos mirando son las relaciones entre albúmina y linfocitos. Cada cosa de estas debéis de mirarlas porque os va a dar una idea muy interesante de cómo está el paciente. El índice de Glasgow, donde hace una relación entre la albúmina y la proteína C reactiva. La albúmina como tal, pero también el cociente albúmina-globulina, muy importante cuando si os fijáis en las historias y vais viendo las analíticas de los pacientes, el paciente que está perdiendo albúmina es un paciente que generalmente le está yendo mal. Da igual el tipo de tumor que tenga, le está yendo mal. Yo es uno de los temas que empleo siempre para hacer una evaluación de si estoy yendo por un buen camino o no estoy yendo por buen camino. Pacientes que me están bajando la albúmina son pacientes que miro con mucho cuidado porque generalmente son pacientes que no están yendo bien. El cociente entre los neutrófilos y los linfocitos, que nos da también un nivel de inflamación que tiene un valor pronóstico per se, por lo tanto es otro tema que es importante a la hora de hacer una valoración de qué está sucediendo, no solamente mirar qué pasa con la LDH o qué es lo que está pasando con marcadores tumorales, valoraciones de los neutrófilos linfocitos o de las plaquetas linfocitos nos va también a permitir ver qué es lo que sucede con estos pacientes. Seguro que habéis visto muchos pacientes que después de haber salido de una quimioterapia nos encontramos que están con unos neutrófilos del 80% y unos linfocitos del 6 o del 8%. Estos pacientes están yendo mal, sobre todo cuando previo a una quimioterapia, que normalmente la quimioterapia vuelve a regular esto un poco. La quimioterapia tiene un efecto inmunomodulador muy interesante.
pero cuando vemos que según pasa el efecto de la quimioterapia, los neutrófilos empiezan a subir, los linfocitos empiezan a caer, atención, atención, que esto vamos por mal camino. De la misma manera, cuando las plaquetas empiezan a subir y los linfocitos se están quedando, cuando ese cociente se va alterando de una manera desfavorable, atención, que ahí está sucediendo algo y también tenemos que mirar. Por lo tanto, este es otro de los aspectos que también podemos ver a nivel metabólico. La albúmina, como ya lo hemos comentado, la albúmina es uno de los antioxidantes más potentes que tenemos, pero fijaros que hay otros, como por ejemplo la creatinina. ¿Cuántos pacientes les miráis los análisis y veis que tiene una creatinina baja? Una creatinina baja no significa que el riñón está funcionando mejor. Una creatinina baja significa que la creatinina está funcionando como antioxidante, pero vamos, absolutamente a tope. Lo mismo sucede con la bilirrubina, lo mismo sucede con la ferritina y lo mismo sucede con el ácido úrico. Fijaros qué cosas más sencillas con las cuales podéis hacer una evaluación para poder tomar decisiones, porque en definitiva de esto se trata, poder tomar decisiones. Y ahora fijaros, os he querido poner una serie de fármacos muy fáciles que todos podemos hacer uso de ellos y que nos permiten aumentar las especies reactivas de oxígeno. Yo trabajo sobre todo aumentando las especies reactivas de oxígeno. No trabajo prácticamente nunca con antioxidantes. La metformina, un excelente fármaco que lo podemos emplear para cosidos y para fregados, que actúa sobre muchos tumores y que sabemos que van a aumentar las especies reactivas de oxígeno. El dicloroacetato, un inhibidor de la vía de la piruvato deshidrogenasa quinasa, que permite evitar que se vaya formando el lactato para salir de la célula, y el lactato extracelular es un desastre porque va inmunológicamente a proteger de manera brutal a todo lo que es la zona periambiental del tumor y impidiendo por todos los medios, o sea, haciendo muy ácido todo ese espacio extracelular y haciendo que la célula tumoral se vaya convirtiendo cada vez en más alcalina, y contra más alcalina es la célula tumoral, más tumoral es la célula. Por lo tanto, ahí es importante que tengáis presente siempre este aspecto. Dos fármacos que los he querido poner muy cerca, la hidroxi y la cloroquina, o sea, los tres fármacos, y la artemisa. Fijaros que todos son de fármacos que tienen que ver con el paludismo. Todos estos van a provocar una importante reacción de la ferroptosis, por lo tanto es también interesante el uso, sobre todo en pacientes donde vemos que tiene una ferritina realmente elevada. Son fármacos donde tenemos que pensar en su uso. Yo empleo bastante la artemisa por vía endovenosa asociado al hierro, al cual metemos unos minutos antes del uso de la artemisa. La pigenina, que es un bloqueador del aglutuno, que también va a ser otro de los que van a incrementar de manera importante en las especies reactivas de oxígeno. Luego tenemos, fijaros, algunas enzimas, como pueda ser el bromopiruvato o la lanidomida, que también están bloqueando vías metabólicas dentro de la glucólisis y que también serán importantes incrementadores de las especies reactivas de oxígeno. Luego los antibióticos, las fluoroquinonas, como el ciprofloxacino, que también tiene un efecto muy interesante, aumentando sobre todo a nivel mitocondrial. Pensar que la mitocondria no deja de ser una bacteria y las fluoroquinolonas pueden destruir mitocondrias, logrando de esta manera también destruir tumores. De la vitamina C, de la cual se podría hacer todo un seminario, no se podría hacer, no, se hacen seminarios, y es importante saber cómo, cuándo, en qué dosis y con qué frecuencia tenemos que aplicarlo y qué cosas podemos usar de manera paralela para poder sacarle el máximo beneficio a la vitamina C. Yo he de decir que hoy en día quien está tratando pacientes de cáncer y no usa vitamina C parece en fin, que está en el tercer mundo o que está en el siglo XVIII. He de decir que desde mi perspectiva se está empleando mucha vitamina C de manera que de lo único que sirve es para hacer caja al médico y nada para el paciente. Pero esta es una opinión y ya está. El hierro, otro de los elementos. Pensar que por el hierro compiten tanto la célula tumoral, que le será fundamental para poder aguantar los niveles tan altos de oxidación que tiene, pero también compiten el sistema inmune y luego todas las células que están alrededor del tejido tumoral. Por lo tanto, también el hierro es uno de los elementos que podemos intentar bloquear de alguna manera. De hecho, tenemos algunos queladores de hierro que podemos emplearlos también como sustancias para impedir el desarrollo de los tumores.
También tenemos la cúrcuma, es también conocida, que tanto por vía oral como por vía endovenosa, yo fundamentalmente por la mala absorción que tiene, ya le podéis poner pimienta, pimentón o lo que queráis, la cúrcuma se absorbe mal, yo la empleo mucho por la vía endovenosa, como digo, también sabemos que será otro de los productos que aumentarán de manera significativa las especies reactivas de oxígeno. De todos los que tenemos para su uso contra lombrices y demás historias, contra los parásitos, la ivermectina es el que yo más empleo, que también me parece muy interesante y es uno de los fármacos que realmente deberíamos de estudiar mucho más. Se soporta a la mar de bien, se puede dar unas dosis relativamente altas, 8-12 miligramos al día, sin demasiado problema y por largo tiempo, y realmente nos apoya la generación de especies reactivas de oxígeno a nivel mitocondrial es brutal la que es capaz de producir y luego hay que ver realmente si los efectos que buscamos se están produciendo. El ozono, aquí veis que he puesto también entre paréntesis el tema de la dosis, porque no será lo mismo el ozono en una dosis baja, es decir, una dosis hormética, donde a la reacción de meter unos productos oxidados da el cuerpo la reacción de la antioxidación, o cuando hacemos unas dosis mucho más altas en donde superamos la capacidad por parte del cuerpo de poder superar esa defensa antioxidante. Evidentemente, cuando nosotros hacemos una autohemoterapia mayor, es decir, ponemos la sangre desde el exterior, al interior no existe, o sea, no llega para nada ningún tipo de radical libre porque todos han reaccionado exteriormente en la sangre y lo que están entrando en el cuerpo son los segundos mensajeros que darán lugar a las reacciones generalmente antioxidantes. Otra cosa es que estemos usando la vía peritoneal con altas dosis, yo no tengo experiencia, en donde, bueno, allí sí que estamos metiendo directamente el ozono y con ello estamos metiendo unas sustancias capaces de tener unas reacciones productoras de especies reactivas de oxígeno, pero aquí, insisto, yo lo conozco esto más desde la vía teórica. Después, otro que yo empleo con bastante frecuencia es la oxigenoterapia hiperbárica. Aquí sí que sabemos que vamos a producir radicales libres, es decir, el paciente está respirando oxígeno, el cual no solamente se está uniendo a la hemoglobina, sino que es capaz de unirse también a la albúmina y con esto llega a todos los lugares, o sea, el oxígeno puede llegar mucho mejor a todos los lugares del organismo, produciendo oxidaciones y con lo cual las especies reactivas de oxígeno también sabemos que van a aumentar. Y luego una que muchas veces no pensamos en ella, pero que es muy interesante, que es el ayuno, incluso también el ayuno intermitente, donde tenemos una respuesta donde las especies reactivas de oxígeno sencillamente se incrementan. A mí me parece que es, bueno, no despreciable el efecto del ayuno. Aquí os he querido poner un poquitín para que observéis este tema que es a mí me ayuda mucho cuando estamos en una situación de homeostasis donde tenemos la reparación celular, los antioxidantes, hay unos niveles bajos de especies reactivas de oxígeno y tenemos las adaptaciones que están correctas y está controlado el crecimiento y la supervivencia de las células. Pero según vamos incrementando las especies reactivas de oxígeno, es decir, vamos subiendo los ROS, vamos aumentando los antioxidantes, pero vamos aumentando el ROS, disminuye inmediatamente la reparación celular, comienza a haber una inestabilidad genómica cada vez mayor y empieza a aumentarse los fenómenos de adaptación y los fenómenos de crecimiento y supervivencia. Pensar que en esta situación la célula entra en estrés y lo que primero va a hacer la célula va a ser intentar sobrevivir y la célula tumoral también tiene todos los mecanismos de supervivencia. Bien, si nosotros seguimos aumentando, aquí lo vemos, seguimos aumentando las especies reactivas de oxígeno, el ROS termina por convertirse en un producto tóxico, ya no tiene una capacidad de generar suficientes antioxidantes y produce daños irreparables en el DNA. Eso va a dar lugar a que la célula ya esté produciendo una adaptación absolutamente inadecuada por este estrés oxidativo tan potente que se esté produciendo y la célula deja de crecer y la supervivencia celular se pone en un gran compromiso.
Esto lo podéis ver aquí en una diapositiva que a mí me encanta, en donde podemos ver como por un lado la proliferación y por otro lado las especies reactivas de oxígeno, como según va aumentando las especies reactivas de oxígeno, la proliferación va aumentando, pero llega un instante en el cual el equilibrio de redox se pone ya donde no puede mantener más, porque el siguiente paso estaremos en oxidación y aquí nos lleva a la apoptosis. Esto lo he querido poner en estos 3 puntos, en donde vemos que al principio, en esta fase de aquí, las especies reactivas de oxígeno y los antioxidantes, las especies reactivas de oxígeno superan a los antioxidantes. Tenemos después una fase de equilibrio, en donde estamos en ese equilibrio de reacción de redox, en donde las especies reactivas de oxígeno y los antioxidantes están a la par, están consiguiendo producir tantas, pero también de antioxidantes, pero cuando esto continúa, cuando las especies reactivas de oxígeno empiezan a ser mucho mayores, es decir, cuando el cociente se hace mayor que 1, antes o después comenzamos a producir los fenómenos de apoptosis. Tener clara esta imagen, porque es importante que seáis conscientes de cómo va funcionando esta situación. También esto es un tema por sí solo y es algo que lamentablemente tampoco estudiamos demasiado, es el papel del calcio. Solamente os he querido poner esta diapositiva porque yo estoy muy metido ahora trabajando con el tema del calcio. Fijaros en el cáncer, lo que se está produciendo por un lado es que aparecen los antioxidantes, aparecen alterados todos los canales, toda la expresión de toda una serie de señales, también las señales antiapoptóticas, y ahí se produce un nivel muy elevado tanto de calcio como de especies reactivas de oxígeno. Esta situación que conlleva a la muerte aquí está bloqueada, pero fijaros lo que conlleva la muerte celular, altos niveles de radicales y altos niveles de calcio. Por otro lado, en esta situación donde los radicales, las especies reactivas de oxígeno no necesariamente tienen por qué ser muy alto, pero el calcio tampoco tiene que ser muy alto, sencillamente, bueno, con toda la acción de la hipoxia, la transición mesenquimal epitelial, etcétera. Bien, en esta situación, cuando ROS no es muy alto y calcio no es muy alto, van a permitir, estos son las enzimas que se van alterando, la proliferación, la mitocondrial, o sea, el metabolismo mitocondrial, alteración, el tema de la supervivencia gracias a la autofagia, la inflamación y la supresión inmune y después la migración y la invasión. Calcio, calcio, calcio. No os olvidéis, porque es uno de los aspectos más importantes y no dejéis de recordar que tanto el retículo endoplasmático como la mitocondria son grandes almacenadores de calcio, no en vano, por alguna razón están allí dentro. Entonces, estos dos aspectos, qué es lo que lleva a la muerte, esos niveles y esos niveles de ROS y esos niveles de calcio, y cómo favorece todo lo que es el proceso de tumoración, niveles más bajos de calcio y niveles más bajos de radicales libres, con la ayuda de toda una serie de pasos, pero lo que nos va a llevar es a favorecer todo el proceso de muerte. Pues esto es con esta diapositiva de una preciosa mitocondria. Os quiero agradecer vuestra atención y cualquier cosa que necesitéis, encantado, me podéis escribir un correo electrónico. Pues muchísimas gracias y hasta otra ocasión.